sifonápteros. En este ambiente, en un corral donde nunca botan las heces, nunca hacen limpieza, entonces ahí están las pulgas felices y ahí también encierran animales. Entonces van, de hecho, si ingresa aquí estos animales ingresan a ese corral, entonces el ambiente es óptimo para las pulgas, entonces de inmediato se van a llenar de pulgas. ¿Por qué? Porque estas están ávidas de tomar sangre. Entonces, el parásito se va a incrementar, van a haber multiplicación porque ya llegó alguien que les va a dar alimento. Entonces, ustedes ven en estas tres circunferencias que hay una intersección que tiene que ver mucho acá en la parte de guinda. Quiere decir que la enfermedad parasitaria, ya sea por artrópodos o por protozoarios y por otros problemas X, tiene que ver mucho con el medio ambiente. En zonas húmedas para protozoarios, en zonas calurosas para artrópodos, moscas, pulgas, ¿no? Pero también en zonas frías para piojos, por ejemplo, en zonas lluviosas para moscas. La debilidad del hospedero y el incremento del parásito de acuerdo al ambiente. Entonces, acuérdense bien, en una enfermedad parasitaria tiene que haber lo que se le llama la tríada epidemiológica. Tríada epidemiológica. Es hospedero o mesonero, el ambiente y el parásito. ¿Ya? Claro, entonces, ¿cómo se presenta una enfermedad parasitaria? Ya sea por artrópodos o ya sea por protozoarios. Ahí dice. Entonces, cuando hablamos de los cerdos, tenemos que hablar, por ejemplo, qué parásito le da a los cerdos. Por ejemplo, el Balantidium coli, más que todo, están afectados los lechones. Pero el que va a diseminar el parásito es la cerda adulta, el cerdo adulto. Entonces, ¿que le puede afectar al lechón? Puede ser, por eso dice raro, y que casi a veces una simple diarrea y todo, pero si su sistema inmune está disminuido, entonces se le va a presentar grandes problemas y finalmente el lechón va a estar eliminando moco con sangre. En el caso de los coccidios también, que también puede producir, una diarrea, porque todos los protozoarios lo que va a producir es una diarrea en el cerdo, los protozoarios. ¿Ya? En el caso del Cryptosporidium es, como les he dicho, también es oportunista. Primero las coccidias y después se presentan para solamente dar el toque final. ¿Ya? Y el toxoplasma también puede ser. Mire, como ustedes han visto, dentro de todos los protozoarios de importancia, más que todo importancia relativa, porque puede darse, no se ha visto casos extremos, puede darse, también está el toxoplasma. ¿Ya? Ojo, que esto es en animales pequeños, en las crías de los cerdos, diríamos, en las crías también de los ovinos, en las crías de los vacunos y en las crías de los caprinos, en los hijos. Entonces, para ello tenemos que conocer a los protozoarios. ¿Qué producen los protozoarios? ¿Cómo se alimentan los protozoarios? ¿No? Entonces, cuando nosotros conocemos cómo es que los protozoarios, cómo es que ingresan, cómo se alimentan, dónde los encontramos, entonces su alimentación puede darse por ósmosis o por fagocitosis, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen esto? De preferencia los sarcodinos, en este caso las amebas, ¿no? O también a través del citostoma o del citopigio. ¿Quién tienen esto? Los ciliados o una boca que se llama. Entonces los que realizan su alimentación por ósmosis o por fagocitosis son los sarcodinos, en este caso las amebas, y los que se alimentan por citostoma o citopigio, una boca y un ano, eliminan los desechos por ano, hablamos de los ciliados. ¿Ya? Aparte de ello, también tenemos que estos protozoarios, como digo, tienen una parte anterior, que es la parte del citostoma, que es muy importante para su alimentación o metabolismo de los protozoarios. Sin embargo, existen otros que viven en sangre a nivel del intracelular, como el caso de los plasmodium,
que ingresan vía la picadura de un mosquito. Entonces, para ello tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cuando vemos bastantes animales, por ejemplo, de 1 a 10 animales, a todos se les hace el análisis. Cuando hay de 11 a 25 animales, a 10 animales, o quizá mínimo 10. Cuando hay de 26 a 100 animales, 20. De 101 a 200, 30 animales. De 200 a más, 15%, y de 500 a más, el 10%. Existe otra regla que les dije yo también, que cuando hay se va a hacer un análisis o un diagnóstico parasitológico, llámese por protozoario o llámese por artrópodo, se hace cuando son acá, en el caso de 100 animales, es el 10%. Cuando hay 25 o 50, ¿no? Hasta 25 puede ser 10 animales, ¿no? Pero cuando hay más o menos de 26 o de 50 para más, el 10%. Pero acá hay una regla que dice 15 y 10%. Entonces ya esto queda a criterio del veterinario. Los más importantes, ¿sí? Los más flacos, los que no comen, los que tienen problemas de aborto, entonces ellos serían los primeros candidatos para llevarles a hacer un análisis. Entonces, estos son muy importantes tener en cuenta para que ustedes, cuando se les llame a hacer una consulta, ustedes muestren las heces, ¿no? Las heces de los animales, porque a todos no se les va a muestrear. Si son 10 y a toditos, ¿no? Pero si son un poquito más, solamente a 10 los que están más enfermos, los que tienen los signos y los síntomas característicos, ¿ya? Asimismo también, cómo se hace el resultado. Ustedes ya han hecho análisis de heces. El análisis de heces se llama cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo para ver cuánto hay y cualitativo qué hay. Entonces, normalmente en el caso de los nemátodos, ¿no? Nemátodos en bovinos y en el caso de borregos, en el caso de nemátodos, por ejemplo, más que todo aquí hay una infección mixta. ¿Qué quiere decir infección mixta? Quiere decir que hay hemonchus, trichostrónquilos, coperia, también tiene ácaros, tiene garrapatas. Eso se llama infección mixta. Entonces, ¿cuándo es ligero? ¿Cuándo es moderado y cuándo es grave? Ligero más o menos en una infección mixta cuando hay de 20 a 200 huevos o quistes. Es moderado cuando hay 200 a 800 huevos o quistes. Y cuando es grave, cuando hay más de 800, ¿no? Huevos o quistes. Sin embargo, existe en el caso de nemátodos que ustedes ya han llevado, cuando hay 200 es ligero. ¿Por qué dice esto? Nemátodos, trichostrónquilos, dicoperia. ¿Por qué? Porque estos, por ejemplo, el Aemonchus es un nemátodo que se alimenta de sangre. Y si existe un montón de Aemonchus, sobre todo huevos, entonces de Aemonchus, entonces el animal está perdiendo sangre porque se está debilitando. Y lo mismo para los trichostrónquilos también, porque los trichostrónquilos tienen si bien es cierto, no se alimentan de sangre, pero sí de proteínas. Entonces, estos trichostrónquilos solamente de 50 a 100 es ligero, de 100 a 400 es moderado.